Hola, mi nombre es Sebastián Núñez del curso de las Historias de la Doctrina Económica de la Universidad de Santa María en el cuarto semestre. Para este video tenemos un tema bastante importante para abarcar, que es el monetarismo. Vamos a hablar de monetarismo y qué es el monetarismo. El monetarismo es una corriente económica que se enfoca en la política monetaria como herramienta para lograr el crecimiento económico y la estabilidad de los precios. Para entender un poco mejor esta teoría y, conocer más de ella, tenemos que conocer a sus principales exponentes, como lo son Milton Friedman y Anna Schwartz. Milton Friedman. Milton Friedman fue un economista estadounidense nacido en 1912 y fallecido en 2006. Milton Friedman es considerado uno de los padres del monetarismo y este mismo recibió el Premio Nobel de Economía en 1976 por sus contribuciones a la teoría monetaria y el análisis de la historia y la política económica. Anna Schwartz, por su parte, fue una economista estadounidense nacida en 1915 y fallecida en 2012. Vemos que es relativamente bastante reciente el año de fallecimiento. Junto con Friedman escribió el libro A Monetary History of the United States, que es considerado una obra clave a la hora de estudiar esta corriente del monetarismo. Ahora bien, ¿cuáles son los fundamentos del monetarismo? En primer lugar, esta corriente sostiene que la cantidad de dinero en circulación es un factor determinante y clave en la inflación y el crecimiento económico. Por lo tanto, la política monetaria debe ser utilizada para controlar la cantidad de dinero en circulación y mantener la estabilidad de los precios. La teoría cuantitativa del dinero es una herramienta importante para entender el monetarismo. Según esta teoría, la cantidad de dinero en circulación está directamente relacionada con el nivel de precio. Es decir, si duplicamos esta cantidad de dinero, los precios también se duplicarán por ende. En cuanto a los objetivos de la política monetaria para el monetarismo, podemos destacar dos: la estabilidad de los precios y el crecimiento económico. Para lograr la estabilidad de los precios se debe controlar la cantidad de dinero en circulación. Para lograr el crecimiento económico se debe mantener un nivel adecuado de oferta monetaria que permita financiar las inversiones necesarias para el crecimiento. Ahora bien, en el video pasado estudiamos a Keynes versus debatiendo con Hayek. Podemos ver ahora, lo vamos a analizar, la perspectiva keynesiana versus la corriente del monetarismo. ¿Cuáles son las diferencias entre el monetarismo y la perspectiva keynesiana en atención al crecimiento económico? La principal diferencia radica en el papel que se le da al Estado en la economía, mientras que el monetarismo defiende una intervención muy pequeña por parte del Estado en la economía. La perspectiva keynesiana sostiene que el Estado debe intervenir activamente para estimular la demanda y el crecimiento económico. Y vemos claramente esa diferencia, esa disyuntiva entre el monetarismo y esa perspectiva keynesiana. Y ahora vamos a hablar sobre una época donde se aplicó el monetarismo y vamos a trasladarnos a los años 70. Y es importante mencionar la experiencia del monetarismo en los Estados Unidos y el Reino Unido. A finales de los años 70, en ambos países se aplicaron políticas monetarias basadas en la teoría de Friedman y Anna Schwartz. En los Estados Unidos, estas políticas fueron conocidas como la revolución monetaria y tuvieron un impacto positivo en la estabilidad de los precios y el crecimiento económico. En el Reino Unido, estas políticas fueron conocidas como la terapia de choque y tuvieron un impacto más controvertido, pero en general se considera que contribuyeron a la recuperación económica ambos del país. Y en conclusión, podemos saber que el monetarismo es una corriente económica que se enfoca en la política monetaria como herramienta para lograr el crecimiento económico y la estabilidad de los precios. Sus principales exponentes, como Milton Friedman y Anna Schwartz,
y sus fundamentos se basan en la teoría cuantitativa del dinero y la importancia de controlar la cantidad de dinero en circulación. Aunque claramente este difiere con las perspectivas keynesianas en cuanto al monetarismo, el papel del Estado en la economía, el monetarismo demostró ser una teoría de efectos en la práctica, como se evidenció en la experiencia que acabamos de mencionar anteriormente, que es Estados Unidos y Reino Unido a final de los años 70. Sin embargo, es importante destacar que el monetarismo también ha sido objeto de crítica y cuestionamiento, ya que algunos economistas argumentan que la política monetaria puede ser insuficiente para estimular el crecimiento económico en situaciones de recesión y que se requiere una intervención más activa del Estado. Además, algunos cuestionan la capacidad de la política monetaria para controlar la inflación en situaciones de crisis, como vimos recientemente con la crisis ocurrida durante la reciente pandemia del COVID-19. En cualquier caso, el monetarismo ha sido una corriente económica influyente en la historia del pensamiento económico y ha contribuido a desarrollar herramientas y teorías importantes para entender la relación entre el dinero y la economía. La teoría cuantitativa del dinero, que sostiene que la inflación es causada por un aumento en la cantidad de dinero en circulación, ha sido ampliamente estudiada y aplicada en la política monetaria. Asimismo, la idea de que el crecimiento económico puede ser impulsado por un aumento en la oferta monetaria ha sido utilizada por muchos países para estimular su economía. El monetarismo ha sido una corriente económica importante que influye en la forma en que se entiende y se manejan las políticas monetarias, aunque este ha sido objeto de crítica y cuestionamiento. Sus teorías y herramientas han sido útiles para entender la relación entre el dinero y la economía y han contribuido al desarrollo de políticas económicas efectivas. Claramente vemos como es una teoría que ha sido muy criticada y ha sido objeto de crítica, pero si nos vamos a pasadas teorías y videos anteriores que hemos analizado, creo que siempre caemos en lo mismo. Todas teorías son refutadas, todas las teorías son criticadas, pero de alguna forma todas sirvieron para dar un pequeño avance y un pequeño aporte a la economía en general y a la forma en que la estudiamos. Podemos ver cómo cuando la estudiamos en los años 70 es una teoría que funcionó y fue aplicada correctamente y dio resultados y frutos, y se pudo tener esa experiencia, pero cuando la vemos y la vemos aplicado a la actualidad, vemos que capaz fue un poco ineficiente y se requirió de más factores. Capaz se necesitó un poco más de aplicar una intervención más activa, como lo propone Keynes, no dejar tanto al mercado, que no haya intervención